vamos a continuar con la parte del desarrollo de la clase para la base de datos MongoDB. El día de ayer vimos básicamente los comandos necesarios y básicos de un manejo de una base de datos. Aprendimos cómo hacer para insertar un documento o insertar varios documentos, o en este caso también actualizar documentos, eliminar documentos, que eso es, y listar documentos, que eso es básicamente las operaciones que se necesitan para poder trabajar con una base de datos. Son en ese caso las operaciones básicas. El día de ahora vamos a seguir trabajando con la parte de diseño de la base de datos, pero vamos a aprender a hacer operaciones más complejas, operaciones un poco más complicadas. Por eso, en ese sentido, bueno, vamos a empezar a trabajar. Los que les toca conectarse por IP, ya saben que aquí hay que consultar en este caso la IP. Buenas. Hay que consultar en ese caso la IP y luego desde la terminal pues conectarse directamente hacia esa IP. En mi caso es la 192.168.56.9. Entonces debo de colocarle SSH católica arroba 192.168.56.9 y colocar la contraseña. Bien. Supongo que hasta ahí no tienen problema. Eso lo vamos a estar haciendo constantemente al momento de estar trabajando con la base de datos. Básicamente vamos a tener que entrar por el protocolo de SSH y luego empezar a digitar los comandos que correspondan. Díganme. Ahí tiene que entrar a terminar. Por eso tiene que poner SSH. Espacio.
el adaptador tiene que configurar así. Sí, si va a usar Wi-Fi, tiene que ponerle el adaptador del Wi-Fi. Si va a usar cable. El otro que le cambié. Y el de abajo que se siempre. Ya se puede igual. Bien, ¿ya están todos aquí? ¿Sí? Bien, ¿cómo hacemos para verificar el estado del servicio? A ver si está funcionando. Porque se acuerdan que ya le pusimos una opción de enable para que arrancara automáticamente el sistema y nosotros pudiésemos empezar a utilizar MongoDB sin necesidad de estarlo iniciando automáticamente. ¿Cómo hacemos para verificar el estado del servicio? A ver si está funcionando. Le tenemos que poner status, pero ¿cuál es el comando? Sudo systemctl status MongoDB. Y ahí le colocamos la contraseña. Y ahí pues nos dice que el servicio es activo. Si aparece de color verde y que dice que está activo, es porque está funcionando sin ningún problema. ¿Okay? Está trabajando sin ningún problema. Entonces ahora vamos a salirnos del MongoDB y vamos a empezar a trabajar con Mongo. Para entrar ya sabemos que debemos de escribir MongoSH. Escriben MongoSH y le dan Enter. Y ahí ya vamos a estar otra vez en la base de datos. Solo que si se dan cuenta, la base de datos que tenemos seleccionada actualmente, ¿cuál es? ¿La base de datos cuál sería? La base de datos es esta ahorita, ¿no? ¿En qué sistema CTL tiene que ser el sistema CTL? Bueno, MongoSH. Cuando ya estén en Ubuntu, acuérdense que cuando ya estemos en Ubuntu aparece de colorcito verde la línea de comando. Entonces para entrar es MongoSH. Siempre acuérdense que para entrar a la terminal de Mongo es el comando MongoSH. Estamos utilizando en este caso la terminal de MongoSH. ¿Okay? Bien. Hoy ya que ya tenemos MongoSH, entramos. Le decía qué base de datos, aquí podemos limpiar la pantalla con control L. ¿Qué base de datos es la que tenemos en uso en este momento? ¿Era la base de datos? Pero antes, ahorita que tengo seleccionada, ¿cuál aparece predeterminada? TEST, la base de datos TEST. Y le decía, la base de datos TEST no existe hoy. ¿Okay? No la hemos creado todavía. La que estuvimos creando el día de ayer era otra base de datos. ¿Cómo hago para ver los nombres de las bases de datos que tenemos? Comando para ver el listado de bases de datos. No. ¿Cómo? Show DBS. Le ponemos Show DBS y ya aparece el nombre de la base de datos. Preguntas para el examen de otra semana. Entonces, el comando es Show DBS para mostrar la base. Acuérdense de mostrar bases de datos, solo que traducido y en pequeño. La base de datos que usamos el día de ayer se llamaba School. Se recuerdan de que era un poquito más pequeña, pero vean, ya tiene 108 KB. Eso significa de que pues ya, como ya le agregamos información, ya contiene más datos. ¿Cómo hago para empezar a trabajar en la base de datos School? ¿Cómo hago para decirle que voy a trabajar en la base de datos School? Creo que la CD y No. Eso CD sería en sistema operativo, pero para poner la base de datos como base de datos de trabajo, use y el nombre de la base de datos, que en este caso sería School. Se le ponemos use School. Y como sabemos de que la base de datos está en uso, porque cambia en la parte del símbolo del sistema, cambia ahora por School y el signo de mayor que. Pues ahora ya sabemos que la base de datos que estamos usando es la base de datos School. ¿Cómo hacemos para ver las colecciones? Si quiero ver el listado de colecciones que tiene, Show Collection. Le ponemos Show Collections
Y ahí aparecen las dos colecciones que teníamos en ese caso, era la colección grados y la colección usuarios. Tenemos las dos colecciones. El día de ayer aprendimos a insertar documentos, aprendimos a reemplazar documentos, aprendimos a hacer varias operaciones. Entonces, este día vamos a continuar viendo otros comandos adicionales que sirven justamente para trabajar con la parte de la información. Primero, ¿cuál es el comando para listar para mostrar el listado de documentos que tiene la base de datos? Buenas. Comando para listar el listado de documentos. DB, en ese caso, punto, y la colección que sería usuarios.find. Y ahí ya vemos el listado de documentos que tiene la base de datos. Ya vimos que tiene a Juan José Pérez, a Imanol Alexander, a Nelson Enrique, a Alejandro Enrique, Daniel Eduardo y Luis Enrique. Ya tenemos todos esos documentos agregados a la parte de la colección. Si yo solamente quiero visualizar un documento, ¿cuál es el comando que utilizamos? Si solamente quiero visualizar un documento, si yo solo quiero visualizar un documento, ajá, pero ¿cuál es el comando para visualizar solo un documento? Find one. Entonces le ponemos find one y entre paréntesis, si no le ponemos parámetros, me va a mostrar el primer documento de la colección. Pero si le coloco entre corchetes una condición, me va a mostrar en ese caso la condición que nosotros le hayamos colocado. Por ejemplo, digamos los que tengan la edad de 25 años. Entonces le ponemos find one, edad 25 años, y ahí nos aparece que solamente ese documento que tenemos en pantalla es el único que tiene esa edad, ¿okay? Es el único que tiene esa información. Bien, empecemos a ver algunos datos adicionales. Ya tengo de la edad, y ya tengo en ese caso la condición. Voy a trabajar con el find. El find one me mostró solamente un documento. Sin embargo, de las edades hay dos que tienen edad de 25 años. Bien, vamos a ver ahora lo que se le conoce como proyecciones. Si ustedes se dan cuenta, si yo le doy enter en este momento, me aparecen todos los datos. Me aparece el ID, me aparecen los nombres, los apellidos, el nickname, la dirección y la edad. Entonces, ¿qué pasa si yo solamente quiero visualizar cierta información? Eso dentro del comando find se le conoce como proyección y es el segundo parámetro que vamos a utilizar del comando find. Yo le pongo coma y agrego llaves, y en esas llaves yo le voy a especificar ahora la lista de campos que yo quiero que aparezcan. Por ejemplo, yo quiero que aparezca en ese caso los nombres, le pongo nombres 2.1, y quiero que aparezcan los apellidos, le pongo apellidos 2.1. Eso sirve para que ustedes puedan, en ese caso, decirle de la lista de documentos donde la edad es igual a 25, que muestre solamente los nombres y los apellidos.
queremos mostrar en ese caso los que tengan los nombres, perdón, los nombres, que muestre solamente los nombres y los apellidos. Y si se dan cuenta, ya apareció, ya no aparece la dirección, ya no aparece la edad, ya no aparece el nickname, solo aparecen en ese caso los nombres y los apellidos de los documentos. Sin embargo, me está mostrando el ID. De manera predeterminada, el ID siempre lo muestra en la consulta, porque digamos que es un campo importante para lo que nosotros estamos utilizando. Lo que podemos hacer acá es, si yo no quiero que aparezca el ID, le ponemos coma, le colocamos acá ID de esta manera, ID 2.0, y con eso le decimos que omita en ese caso el ID. Entonces ya tenemos los nombres, ya tenemos los apellidos, ahora le decimos que omita en ese caso el ID. Entonces si ahora le damos Enter, van a notar que solamente aparece el nombre, nombres y apellidos. No aparecen en ese caso el resto de campos, solamente aparecen nombres y apellidos y ya no aparece el ID. Entonces eso que acabamos de hacer en ese momento se le llama proyección. O sea, el segundo parámetro que tiene el comando find o el comando find one, porque pueden ser cualquiera de los dos, el segundo parámetro corresponde en ese caso a la proyección. ¿Qué es la proyección? Es decirle cuáles son los campos que yo quiero que aparezcan en el listado que nos va a mostrar. Eso se le llama proyección. Entonces ahora que ya tenemos la parte de la proyección, ya le agregamos en ese caso lo que queremos que aparezca. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera, digamos, decirle que no me muestre, además de eso, no me muestre el ID y no me muestre todos los campos, menos en ese caso la parte de la edad? Entonces yo le podría haber colocado aquí una coma y colocarle edad 2.0, pero ahí se van a dar cuenta que nos va a generar un error. Traten de colocarlo de esa manera y si le dan Enter, ¿qué error le dicen? ¿Perdón? Mongo Server Error, y les da cierta información en ese caso del error que se ha generado. Mongo Server Error dice no puede excluir el campo edad en una proyección de inclusión. En ese caso significa de que, por ejemplo, si yo tengo 50 campos, imagínense dentro de los documentos, tengo 50 campos y de esos 50 campos quiero ocultar solamente 3, no tiene sentido que a todos los campos yo le ponga 2.1, hagamos un listado de todos los campos que yo quiero que aparezcan. Sería más fácil decirle que me oculte nada más ciertos campos. Digamos que solamente son 5, entonces puedo decirle que me oculte solamente esos 5. De esa manera, por ejemplo, acá la forma correcta de hacerlo sería de esta forma: incluir solamente los campos que quiero que oculte. Pónganle ahora ID 2.0 y pónganle edad 2.0 y me dicen si les genera, en ese caso, les genera datos. ¿Verdad?
no el insertador. Tiene que ver el resultado. Primero está usando find, sí, por ejemplo. Ya. Debe reduce para que le tome la primera. Bien, ¿qué campos les aparecen ahora? Si le damos Enter, se van a dar cuenta que aparecen los nombres, los apellidos, el nickname, la dirección. Aparecen todos los campos excepto el campo ID y el campo edad. ¿Okay? Entonces, si yo lo que quiero que vean es que en el proceso de la proyección, yo la proyección la puedo hacer inclusiva, o sea que incluya en este caso los campos colocándole 2.1, o la puedo hacer de tipo exclusiva, o sea que solamente excluya en este caso los otros campos que tenemos acá. Entonces aquí tenemos en la parte de arriba, este nos genera error porque estoy haciendo combinación entre incluir y excluir, ¿okay? Entonces solamente puedo hacer una combinación para incluir y otra combinación para excluir. El único que podemos incluir en el proceso en el primer paso es el ID, pero de ahí el resto de campos no los podemos combinar. O sea, aquí yo le estoy diciendo que me quite del listado el ID y la edad. Aquí por el contrario le digo que me muestre en el listado los nombres y los apellidos. Entonces esa es la manera en la que nosotros podemos hacer en ese caso lo que se le conoce como proyecciones. Y acá lo podemos hacer con todos los campos, con todos los documentos. Si yo lo estamos haciendo solamente con los que dice edad 25, pero si yo quiero, por ejemplo, hacerlo con todos, quitamos la edad de esta manera, quitamos la edad, pónganle ahora solamente las llaves al principio y le dan Enter. Pongan solo las llaves al principio y le dan Enter. Y ahí se van a dar cuenta que ahora aparecieron todos los documentos, solo que excluimos el ID y la edad. Vean, aquí solo aparecen los nombres, aquí nombres, apellidos y dirección, porque no tiene más datos. Aquí solamente aparecen nombres, apellidos y dirección. Aquí aparece el teléfono agregado, pero no tiene en ese caso el campo edad ni el ID. Y así sucesivamente. Hemos excluido del listado que generamos, hemos excluido dos campos. Entonces así es como funciona la parte de la proyección. Nosotros colocamos en ese caso los campos que queremos excluir. Bien, veamos ahora el uso de algunos operadores cuando estamos trabajando con la parte de las condiciones. Por ejemplo, yo le puedo poner db.usuarios. Déjenme ver qué campos tenemos. Tenemos 30, 25, 28, 25. Déjenme ver. Vamos a trabajar siempre con el comando find.
Y acá le vamos a agregar una condición. Vamos a empezar a ver operadores del comando de MongoDB. Operadores que me sirven para poder trabajar directamente con la información o con los documentos. Vean, si yo quisiera, por ejemplo, mostrar en ese momento todos los documentos en donde la edad sea menor a 25 o la edad sea mayor a 25, normalmente en otro lenguaje lo que nosotros haríamos sería escribir edad mayor que 25, por ejemplo. Esa sería la manera en cómo nosotros digitaríamos la información. Sin embargo, en MongoDB esto no funciona. Si yo lo intento hacer de esa manera, no corre. Para eso tengo que utilizar operadores. Voy a poner el campo edad, 2 puntos, y después voy a abrir llaves. Abrimos y cerramos llaves. Y aquí le voy a poner que el campo edad sea mayor que 25. Como los operadores llevan el signo de dólar, tengo que anteponer el signo de dólar a la palabra GT. Entonces, esa línea, tal cual ustedes la ven en ese momento, significa de que me muestre, o dice, lo que quiere decir es que me muestre todos los documentos que el campo edad sea mayor a 25. Ese GT es el operador para decir mayor a 25. Si ahora le damos Enter, van a notar que el único que aparece es 28. Sin embargo, tenemos uno que dice 30, ¿se acuerdan? ¿Por qué no aparece el que dice 30? ¿Por qué no aparecerá el que dice 30? Tenemos uno de edad de 30, pero no aparece. Porque eso no muestra el primero, así como de El file puede mostrar, lo va a mostrar todos. El que muestra solo uno es el file 1. Pero ¿por qué no mostrará el 30? Revisemos por qué no muestra el de 30. Le vamos a poner db.usuarios.find. Aquí hay uno, vean, aquí hay uno de 20, hay uno de 25, de 28 y aquí hay uno de 30. ¿Por qué no muestra el de 30? No es numérico. Exacto, porque no es numérico. Como no es numérico y yo lo estoy comparando como numérico, por eso no me muestra el de 30. ¿Okay? Ya vamos a ver más adelante cómo podemos hacer con cadenas de caracteres, pero por el momento ese valor solamente me muestra los mayores que 25. Solamente tengo un documento mayor a 25, que es el que tiene la edad de 28. Sin embargo, puede ser que yo necesite mostrar los mayores o iguales. Si yo quiero mostrar los mayores o iguales, el operador es GTE. Pónganle en lugar de GT, pónganle GTE, y ese significa mayor o igual. ¿Okay? De hecho, la E viene de equals, entonces mayor o igual. Entonces ahí lo que estamos haciendo es mostrando todos los documentos que la edad sea mayor o igual a 25. Si ahora le damos Enter, van a notar que aparecen 25, aparece Immanuel Alexander, Nelson Enrique con 28 y Luis Enrique con 25. O sea que sí aparecen en ese caso los documentos con la condición que nosotros acabamos de colocar. Esa condición significa mayor o igual. ¿Qué pasa si, por ejemplo, lo que yo quiero es que me muestre los menores? Entonces, en lugar de GT, voy a escribir LT. El LT significa menor o igual. Quítenle el GT, pónganle el LT. Pónganle el LT, le dan Enter y les tendría que aparecer, creo que solo hay uno, el de 20. Entonces solo hay uno que tiene menos de 25 años y ahí aparece Juan José Pérez de Santa Ana, tiene 20 años. Entonces ya tenemos en ese caso la manera en cómo nosotros podemos retornar los menores que 25. Si yo quiero que me muestre los menores o iguales, entonces le voy a poner LTE. Cambien el LT por el LTE y ese sería equals. Viene de equals y ahí me mostraría los menores o iguales que 25. Y ahí tenemos, por ejemplo, siempre el de 20. Aparecen los dos de 25, igual en esa condición, y no aparece que tenía, en ese caso, 28 años.
es mayor, mayores o iguales, o menores o iguales. Entonces incluye el 25 y los menores. O si le ponemos mayores, incluye el 25 o los mayores. Entonces ya les genera en ese caso la información. ¿Qué pasa si lo que yo quisiera es decirle que me muestren lo que sean distintos a 25? Cuando hablamos de distintos a 25 serían ya sean los mayores o menores, ¿okay? Pero no el 25. La manera de utilizar esa condición es colocarle un not equals, que es traducido así. Ese operador es diferente, distinto. Eso se traduce, traducido sería que le muestre todos los documentos que la edad sea diferente a 25. ¿Okay? Con el $NE ya muestra los diferentes a 25. Ya tenemos tres operadores. Tenemos el GT, bueno, tenemos varios. Tenemos el GT, el LT, el NE, el LTE y el GTE, ¿okay? Que son operadores que utilizamos para establecer las condiciones. Si se dan cuenta, la manera de hacerlo es diferente como lo hacían en SQL. En SQL utilizaban where, le colocaban la condición, mayor que tal, o menor que tal, y era más fácil. Aquí no es que sea difícil, sino que básicamente los operadores cambian. En teoría, si yo le pongo NE diferente de 25, van a notar que aparece el primero de 20, aparece el de 28, aparece este que no tiene edad. Este no tiene edad. Como no tiene, asume que es diferente de 25, por eso es que lo muestra. Y aparece este que, aunque es de tipo string, también es un valor de tipo distinto a 25. Ahí sí lo incluye, porque básicamente lo está comparando con la otra parte de la operación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero hacer combinaciones? Digamos que ¿ya han utilizado el operador IN en SQL? Sí, ¿qué hacía el operador IN en SQL? ¿Se acuerdan? Algo no como un rango, pero no, ese era el between. El between ustedes le ponían desde aquí hasta acá, el between. Y el in, así como está escrito, bueno, no lo he escrito, solamente es in. Creo que solo en este caso solo serían los que tienen 25 como edad, ¿no? Puede ser, si nosotros le colocamos, vea, este debe de llevar un parámetro que sería un vector. Entonces tengo que colocar aquí corchete. Si yo le pongo 25, justamente eso, me mostraría los de 25. Pero lo que pasa es que si yo quisiera mostrar los de 25, los de 28 y los de 20, por ejemplo, le tendría que decir, tendría que colocar una condición en donde diga edad igual a 25, o edad igual a 20, o edad igual a 28. Tendría que ser un OR un poco más complejo para poder colocar la información. Sin embargo, acá no, solo ponemos in y le decimos, muéstreme los de 25, los de 20 o los de 28. Entonces, ahí es como que le hayamos colocado donde la edad sea igual a 25 o sea igual a 20 o sea igual a 28. Se lo ponemos en un listado y se lo suministramos como un vector. Si se dan cuenta, cuando abrimos corchetes, es que no se lo olvide, los corchetes representan un vector en Java, en JavaScript. No es Java, es JavaScript. Si ahora le damos Enter, van a notar que aparecen el de 28, aparece el de 25 y aparece el de 20. Si quitáramos, por ejemplo, los de 25 y solo colocáramos el de 20 y 28, ahí aparecen los dos documentos. ¿Okay? Entonces, el IN lo que hace es darle, ustedes le pueden dar un listado de los valores que quieren que se incluyan. En ese caso, porque el campo es numérico, yo coloco los valores tal cual. Pero si fuesen, por ejemplo, string, si yo quisiera mostrar a Juan José y a Nelson Enrique, por ejemplo, entonces tendría que poner entre comillas, en el listado entre comillas, Juan José, coma, entre comillas, Nelson Enrique, y ya me mostraría esos dos documentos. O sea, básicamente comparo en ese caso esos valores dentro del rango. Para eso sirve el operador IN.
que es bastante similar a cómo funciona en la parte de la base de datos NoSQL. Ahora bien, además del parámetro in, veamos qué pasa. Déjenme ver los que tenemos para poner la otra condición. Vamos a poner así. Vamos a abrir llaves y ahora acá le voy a poner nombres, dos puntos, abrimos llaves y le ponemos $GTE, dos puntos y entre comillas L. Perdón, era D. Era Deo. ¿Cuáles? ¿Cuáles aparecen? Aparece Nelson Enrique, aparece Imanol, aparece Daniel y aparece Luis Enrique. ¿Quién no aparece? Hay uno que no aparece. ¿Cuál no aparece? Voy a mostrarlos todos. Todos dicen, está Nelson, bueno, empezamos con Juan José, Imanol, Nelson, Alejandro, Daniel y Luis Enrique. Si ahora le pongo la condición D, me aparecen solamente Luis Enrique, Daniel, Nelson, Imanol y Juan José. ¿Cuál no aparece? Alejandro. ¿Por qué no aparece Alejandro? Vean, cualquiera podría decir qué es lo que estamos comparando aquí o cómo se lee esa condición. Ahí le estamos diciendo que muestre todos los documentos de la colección que se llama usuarios en donde los nombres sean mayor o igual a una D. En este caso, cuando comparamos cadenas de caracteres, básicamente lo que hacemos es comparar los textos según la posición, lo vamos a poner así, según la posición en el abecedario. Después de la D, ¿qué letras son las que se encuentran? Si revisamos el resultado, van a notar que, por ejemplo, la Juan José empieza con J, ¿está después de la D? Sí, ¿verdad? Imanol empieza con la I, ¿está después de la D? Sí, ¿verdad? Nelson empieza con la N, está después de la D, y Daniel que empieza con la letra D, y Luis Enrique que empieza con la letra L. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en lugar de colocarle D, le colocamos I? Vean, si le ponemos I, siempre aparece Juan José, aparece Imanol, aparece Nelson y aparece Luis Enrique, pero ya no aparecen los de la letra A, no aparece Daniel, que sería la letra D. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Le decimos de que me muestre todos los nombres que inicien con esa letra y hacia adelante con el resto que tenemos agregado. Entonces, acá estamos colocando todos los textos que inicien con la letra I. Si yo le pongo IM, por ejemplo, van a notar que si yo le pongo IM, entonces ahora me va a mostrar todos los que empiecen en ese caso con la IM. Si ahora le pongo la A, vamos haciendo más el filtro más pequeño. Hay varios que van a ir desapareciendo. Pongamos la L, solamente para ver cuáles van a aparecer. Ponemos la L, vean, aparece Nelson y aparece Luis Enrique. Entonces, de ahí sucesivamente podemos ir buscando la U y ahí van apareciendo el resto. Si yo le quito el LT y le pongo solamente GT, le estoy diciendo solamente mayor que, y de ahí aparece en ese caso solamente esos dos. Si le cambio y en lugar de
T le ponemos, en lugar de GT le ponemos LT, me aparecen los que están hacia arriba, vean. Aparece Juan José, Imanol, Alejandro y Daniel Eduardo. ¿Okay? Entonces eso es como que ordenemos los nombres alfabéticamente y solo mostremos los que están de esa letra hacia adelante. O sea, yo le puedo decir, muéstrame todos los que inician, todos los que en ese caso empiezan con la letra D en adelante en el abecedario, muéstrenme un listado. Así es como funciona ese comando. Bien, hay un documento acá que no tiene el campo edad. ¿Se acuerdan que hay uno que no le agregamos el campo edad? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, a mí me dicen, mire, muéstreme un listado de todos los campos o de todos los documentos que no contienen la edad? Entonces le vamos a poner db.usuarios.find, abrimos y cerramos llaves, y ahora le vamos a preguntar por el campo que en ese caso sería edad. Entonces le voy a poner edad, 2 puntos, y le preguntamos o le colocamos el operador que se llama exis. Exis se escribe así si no me equivoco, y eso lleva el signo de dólar, el operador exis. Ahí le estamos diciendo que me muestre todos los documentos que contengan el campo edad. ¿Okay? Ahí dice, muéstreme todos los documentos que contengan el campo edad. Esa es la condición que acabamos de colocar. Si le dan enter, van a notar que aparecen todos los que tienen edad, pero no aparece el que no contiene edad. Entonces ahorita me va a mostrar esos documentos que le hemos almacenado o que le hemos colocado en ese caso ese campo. Sin embargo, ¿qué pasa si yo quiero mostrar los documentos que no tienen edad? Imagínense que me dicen, mire, suministramos cierta información a la base de datos, pero en la base de datos no colocamos en ese caso la parte de la edad de algunos documentos y queremos agregarlos. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo para que me muestre los que no tienen edad? ¿Qué tendría que cambiar ahí? En vez de 1, le podemos colocar 0. Y en ese caso acá, si le pongo 0, con eso le estoy diciendo, muéstreme los que no tienen edad. Y por ejemplo, el que no tiene edad es Alejandro Enrique Morales, que vive en Santa Tecla. Entonces, con eso mostramos los documentos que no contienen ese campo. Creo que hay uno que no tiene la dirección. Vamos a revisar. Le vamos a poner dirección. Y vean, este que se llama Daniel Eduardo, no le agregamos dirección. Solamente le pusimos los nombres, los apellidos, el nickname y la edad, pero no le pusimos dirección. Entonces, con eso yo me puedo dar cuenta cuáles son los campos, cuáles son los documentos que no contienen ese dato, que no almacenan esa información a través de esa sintaxis. Entonces hay que recordar siempre, quiero buscarlos, pues quiero listar aquellos que no tienen, pues usemos el parámetro exis. También pueda suceder en algún caso que yo quiero buscar todos los documentos en donde la edad, por ejemplo, la suministramos mal. Por ejemplo, acá yo le puedo poner edad. Yo sé, por alguna razón, que la edad en algún momento la digitamos como string, como una cadena de caracteres. ¿Okay? Entonces, hay un operador que se llama type, que en ese operador yo le puedo especificar el tipo de dato que necesitamos agregar. Entonces, aquí ya tenemos que básicamente ahí le estamos diciendo, muéstreme todos los documentos en donde la edad sea tipo 2, o en otras palabras, sea un string. Entonces ahí lo que hacemos es filtrarlo. Digamos que yo necesito operar, ahorita tenemos edad como un string, pero imagínense que sea un campo IVA, por ejemplo. Yo quiero operar con el IVA, o total factura, por ejemplo. Yo quiero operar con el campo total factura. Entonces, pero me da error porque algunos campos no son de tipo carácter. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Puedo buscarlos con el type, buscarlos que no tengan o los que sean de tipo string. Y si se dan cuenta, el único que aparece es
Daniel Eduardo, porque a Daniel Eduardo la edad se la colocamos como de tipo string. La edad se la colocamos como de tipo string. ¿Preguntas? Aquí. Depende del tipo type y todo. Ajá, el tipo, el type, yo le voy a poner en la plataforma el link a la documentación y ahí está el operador type y ahí está un listado de los diferentes tipos. El 2 representa string, por ejemplo. El 1 representa número y así sucesivamente hay cada valor para cada tipo que nosotros queramos buscar. Si yo quiero buscar solo los números, entonces cambio el type por el valor que corresponda y ya me va a mostrar esos valores. Pero por el momento el 2 representa string. Entonces ahí le estoy diciendo, búsqueme todos los documentos y la edad la hayamos digitado como una cadena de caracteres. Y ahí me aparece la edad. Ya con eso yo podría decir, bueno, entonces voy a reemplazar ese valor y lo voy a colocar como un entero para poder operar. Porque si ahorita intento hacer una operación matemática sobre ese campo de edad, me va a dar error, porque ese campo es una cadena de caracteres. ¿Preguntas? ¿Seguros? Lo vamos a poner un poco más difícil. Hay unos operadores, ya vimos que hemos utilizado los operadores normales, que son como los operadores de relación, que son el mayor que, el mayor o igual, el menor o igual, el not, que en este caso es el que acabamos de ver, el in, para incluir valores dentro de un listado. Ya vimos todo ese listado de operadores. Sin embargo, nos hace falta ver los listados lógicos, los operadores lógicos. Los operadores lógicos son el operador OR y el operador AND. El operador OR y el operador AND. ¿Ok? Esos son operadores lógicos. Con esos operadores lógicos, lo que nosotros podemos hacer en ese caso es mostrar cierta información. Les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo con la parte del OR. Le vamos a poner db.usuarios.find y vean cómo vamos a usar ese operador. El operador se llama OR. Entonces yo le pongo $OR. Acuérdense que todo operador que vayamos a utilizar en MongoDB le anteponemos el dólar. Y siempre le vamos a poner el dólar. Entonces le ponemos $OR, luego 2 puntos, y aquí le vamos a suministrar un listado de las condiciones que debe de cumplir o las condiciones que debe evaluar. Como es un listado, básicamente es un vector. ¿Con qué empieza un vector? ¿Con qué empieza un vector? ¿Un vector con qué empieza? Con corchete. Entonces tenemos que abrir corchetes y cerrar corchetes. Y ahí adentro vamos a colocar la condición. Por ejemplo, la primera condición que vamos a colocar es, le vamos a poner edad 2.28, por ejemplo. Luego le ponemos una coma, abrimos y cerramos llaves. Y le vamos a poner que la dirección 2 puntos y le vamos a poner Santa Tecla. Creo que tenemos uno de Santa Tecla. Si se dan cuenta, ahí ya se hace más complicado, porque ya tenemos un montón de llaves y un montón de corchetes, tenemos corchetes y llaves combinadas. Entonces, como ya se hace más complicado, es por eso que yo les menciono que lo que yo hago es abrir y cerrar llaves o abrir y cerrar corchetes para ir colocando la información. Porque si no después, aunque en el caso de MongoDB, si ustedes lo colocan encima, les marca de color azul donde se abre o donde se cierra, vean, ahí se los va marcando de color azul, pero aún así a veces es difícil depurarlo. Pero digamos que esa condición, ahí si la leemos dice que me liste todos los documentos en donde la edad sea igual a 28 o la dirección sea igual a Santa Tecla. Entonces va a mostrar 2 documentos que cumplan con cualquiera de esas 2 condiciones. ¿Cuántos documentos aparecen? ¿Cuántos documentos aparecen?
sea que el de 28 lo tenemos también en Santa Tecla. No, deberían de aparecer dos. ¿Cuál? Ah, no tiene el de 28. ¿Cuál? El de Santa Tecla. Bien, si se dan cuenta, ahí me aparecen dos documentos. El primero tiene la edad de 28 y el segundo tiene la dirección en Santa Tecla. Entonces cumple la condición. Que la edad sea igual a 28 o que la dirección sea igual a Santa Tecla. Así se lee. Se lee como la edad igual a 28 o la dirección igual a Santa Tecla. Con esa es la forma en cómo utilizamos el operador OR. Y aquí yo puedo seguir agregando más condiciones. Aquí solamente puse dos. Pero le puedo agregar una coma y colocar una tercera, coma, una cuarta y así colocar una condición mucho más compleja. Pero por el momento esa es la manera de utilizar el operador OR. Veamos ahora cómo funciona el operador AND. Vean, yo puedo hacer lo siguiente. Quiero ver, vamos a ver. Me tapan. Yo puedo hacer lo siguiente. Le puedo poner db.usuarios.find y le puedo poner, por ejemplo, que la edad sea 28, y que la dirección sea Metapan. Que la edad sea 28 y que la dirección sea Metapan. ¿Cuántos aparecen? ¿Solamente? Uno. Si se dan cuenta, la condición dice que la edad sea 28 y que la dirección sea Metapan. Ese se lee así, que la edad sea 28 y la dirección sea Metapan. Esa es una forma de utilizar el operador y. Pero le voy a dar otro ejemplo. Vamos a poner un ejemplo más complejo. Le voy a poner db.usuarios.find y vamos a empezar con la edad. Le voy a poner edad, dos puntos, y le ponemos gt 2.22 coma edad, dos puntos, aquí lleva dólar GT, y aquí le ponemos dólar LT sería dólar LT 2.25. Y ahora sí me dicen cuántos aparecen. ¿Cuántos aparecen? ¿Solamente? Uno. El de 20. Perdón, aquí pongámosle, en lugar de 25, pongámosle 28. En lugar de 25, 28. ¿Cuántas aparecen ahora? ¿Cuántas aparecen? Aparecen 3. Ahora, ¿cómo leemos esta condición? Aparece en Trevor, pero ¿cómo se lee esa condición? ¿Cómo la leemos? Según lo que vimos anteriormente, ¿cómo le leíamos esa condición? ¿Cómo la leeríamos o cómo se interpreta?
sean mayores a 22 y menores que 28. Fíjense bien, la condición dice que sean mayores a 22 y menores que 28. Si le damos Enter, me aparecen 3. Aquí me aparecen 3. Pregunto, ¿esta edad es mayor que 22 y menor que 28? No, ¿verdad? Es menor que 28, pero es mayor que 22. Entonces no cumple la condición. Perdón, menor que 22, entonces no cumple la condición. Entonces, como no cumple la condición, no debería de aparecer. Sin embargo, si intentamos utilizar el operador AND de esa forma, vamos a encontrar algunos problemas al momento de intentar colocar condiciones mucho más complejas. Entonces, la mejor manera de utilizar el operador AND, o la mejor manera de establecer condiciones con el operador AND, es utilizarlo internamente dentro de la aplicación o exponerlo de manera explícita. Cuando ya les ponga ejercicios en el examen y las condiciones llevan un y, entonces acuérdense que tienen que usar el operador AND. ¿Okay? De esta manera probablemente no les dé la respuesta adecuada, entonces debemos utilizar el operador AND. Y siempre que les dé la respuesta, revísenla a ver si es correcta. Entonces veamos cómo lo haríamos con el operador AND. Le voy a poner db.usuarios.find, abrimos y cerramos llaves, y ahí colocamos el operador AND. Entonces aquí le colocamos el operador AND, dos puntos, y como igual que el operador OR, debemos de suministrarle una lista de condiciones. Entonces voy a colocar un vector. ¿Cuál es el vector? Corchete. ¿Okay? Entonces colocamos corchetes. Ahora que ya tenemos los corchetes, ahora colocamos la primera condición. Le vamos a decir que abrimos llaves, que la edad, dos puntos, abrimos y cerramos llaves. Aquí le ponemos dólar, era GT 2.22. Aquí le colocamos una coma, abrimos y cerramos llaves, le ponemos la edad, dos puntos, abrimos y cerramos llaves, le ponemos LT, dos puntos, 28. Y ahí sí ya tenemos un montón de paréntesis, corchetes, llaves que debemos de combinar. ¿Cuántas aparecen ahora? ¿Solamente aparecen? Dos. Si le doy Enter, solamente aparecen 2. Los que cumplen con la condición, 25 es mayor que 22 y menor que 28. Y el otro también, 25 es mayor que 22 y menor que 28. Entonces ya cumple la condición completa. Entonces esa es la manera de utilizar el operador AND. Si se dan cuenta, en el operador AND, lo que ustedes tienen que ver, lo que ustedes tienen que recordar es que el operador AND lleva una lista, lo voy a poner acá, básicamente es así, el operador AND, tanto el operador AND como el operador OR, lo que llevan es una lista de condiciones. Entonces yo abro corchetes y luego adentro voy a colocar entre llaves una lista de condiciones. Esa es la manera en cómo funciona el operador AND. Si se dan cuenta, le colocamos, vean, le colocamos el operador AND, luego entre corchetes y luego entre llaves van a ir la lista de condiciones. Y en esas llaves yo puedo colocar, acá dirección igual a tal cosa, edad igual a tal cosa, teléfono igual a tal cosa. O sea, puedo hacer varias comparaciones. De esa forma funciona el operador AND. Veamos ahora una más compleja.
se la voy a colocar y me dicen qué es lo que devuelve como resultado. Voy a colocar acá un db.usuarios.find. Bueno, primero coloquémosla y luego la interpretamos. Voy a poner primero el operador OR. Y ahí colocamos entre corchetes, colocamos una lista. En el operador OR le voy a colocar la condición. Entonces abrimos y cerramos llaves. Y le colocamos nombres, dos puntos, y entre comillas, Imanol Alexander le pusimos. Por ejemplo. Luego, después de eso, colocamos una coma. ¿Cómo se leería eso? Se leería que me busque todos los documentos, que me muestre todos los documentos, en donde los nombres sean igual a Imanol Alexander. ¿Okay? Luego, después del paréntesis, agregamos una coma y ponemos otra condición. Y en esta otra condición voy a usar el operador EN. Abrimos corchetes de nuevo y aquí voy a colocar una lista. Aquí le voy a colocar que la dirección sea igual a Santa Tecla, coma, y la edad, perdón, sea igual a 28, creo que le pusimos a Imanol. ¿Cuántos tiene Imanol? 25 tiene. No, 25 dice ahí. Ah, escriban así como está y me dicen qué le da como resultados. Santa Tecla, ¿cuántos tenía? Bueno, ya la vamos a revisar y la vamos a corregir. Ahí tiene que poner cada llave, cada corchete, cada uno de los valores deben de ir representados para que funcione. Si algo no lo colocan, pues deja de funcionar. Ya lo voy a instalar. Colóquenla, le dan enter y me dicen cuántas aparecen. 2. Solo voy a instalar.
¿Cuántos documentos les dio? Ajá. ¿Cuántos documentos aparecieron? ¿Solamente? Solo uno tiene. Aparece Manuel Alexander. Ah, pero es que el de Santa Tecla, déjenme ver cuánto tiene el de Santa Tecla. El de Santa Tecla no tiene. Ah, que el de Santa Tecla no tiene edad. Entonces pongamos el de Metapan, que tiene 28. Entonces pongamos aquí 28. Y aquí en lugar de Santa Tecla pongámosle Metapan. Pongámosle Metapan. Sería en nombres siempre Immanuel Alexander y la dirección sería Metapan y edad 28. Y le dan Enter y me dicen cuántas aparecen. ¿Hoy aparecen? Dos documentos. ¿Cómo leemos esa condición? ¿Cómo interpretamos esa condición? Ahí cómo la leemos. Ya es un poco más compleja porque está compuesta. El primer operador es el OR, ¿ok? Entonces lo empezamos a leer. Que me muestre todos los documentos en donde el campo nombres sea igual a Immanuel Alexander o que la dirección sea igual a Metapan y que la edad sea igual a 28. O sea que en ese caso debe de cumplir o que solo el nombre, aquí solo evaluamos el nombre, un documento que solo el nombre tenga Immanuel Alexander, o que un campo o un documento tenga la dirección Metapan y la edad 28. Debe de cumplir ambas condiciones. Si lo revisamos ahora, el primero dice Immanuel Alexander, vean la edad de 25 y la dirección es Sonsonate, pero como cumple con la primera condición aparece. El segundo, la edad es Metapan, la dirección es Metapan y la edad es 28, cumple con la segunda condición. Entonces por ende aparece. ¿Okay? Entonces esa es la forma en la que nosotros podemos hacer combinaciones un poco más complejas. Esa es la forma en cómo funciona el operador OR y el operador AND. ¿Okay? Ahora veamos otro operador. Le voy a poner db.usuarios.find db.usuarios.find y aquí le vamos a poner la edad 2 puntos y existe un operador que se llama not. Le ponemos not y agregamos acá un $LTE 2.25. Ahí le ponemos un not LTE 2.25. ¿Cómo leemos esa condición? Aparecen los que no tienen 25. Entonces traducido sería, muéstreme todos los documentos en donde la edad no sea menor a 25. ¿Okay? No debería de aparecer el de 30 porque no tiene, 28 aparece, pero no aparece el de 20, por ejemplo, ¿okay? Ni aparece el de 25. Entonces me muestra los que no son iguales o menores que 25. Ese es el uso del operador NOT, ¿okay? El uso del operador NOT. Ahora bien, ya que tenemos el uso del operador NOT, con ese terminamos de ver los operadores lógicos. Con ese ya tenemos los operadores básicos, digamos, y en ese caso dentro de la parte de MongoDB. Ya podemos ahora empezar a trabajar con operadores un poco más complejos.
Voy a poner aquí nada más una introducción, porque eso lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a hablar acerca de los subdocumentos. En MongoDB, ¿por qué está conformada las bases de datos? ¿Se acuerdan de ese concepto? ¿Qué contiene la base de datos en MongoDB? Colecciones. En la base de datos no son tablas, sino que son colecciones. ¿Y las colecciones por qué están compuestas? Por documentos. No son registros, sino que son documentos. Y los documentos están en formato JSON. Acuérdense de esa parte, están en formato JSON. Ahora, ¿qué son los subdocumentos? Los subdocumentos son, en ese caso, documentos que están incrustados dentro de un documento principal. Hay un documento que está dentro de otro documento. Vamos a poner un ejemplo. Se lo vamos a, solamente para que quede como ejemplo acá, se lo vamos a agregar a el que tenemos ahí, que se llamaba db.usuarios. Le voy a enseñar ahorita a capturar un valor. Vamos a agregarle a este que tenemos acá, que se llama Luis Enrique. Pónganle db.usuarios.find 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 y vamos a agregar el último que tengan, este último que tenemos acá. A ese último le vamos a agregar información. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiarnos este código, vean. Ese es el Object ID, ¿ok? Entonces nos vamos a copiar ese código. Selecciónenlo, le dan clic derecho y creo que en PowerShell solamente con darle clic derecho ya lo copian, si no me equivoco. O si no, les tiene que aparecer copiar, la opción de copiarlo. Bien, cuando ya lo tengan, ahora vamos a escribir db.usuarios.find y en la condición le vamos a colocar _id, 2 puntos, y aquí le vamos a poner el Object ID y entre comillas pegamos el código que acabamos de generar o el código que acabamos de copiar. Con eso estamos buscando un documento específico, porque si se acuerdan, el ID para nosotros es el campo llave, es el campo único que contiene nuestra base de datos. Entonces cuando le colocamos _ID, 2 puntos, Object ID, básicamente le estamos diciendo búsqueme solo ese documento, que es el que nosotros acabamos de copiar. Si ahora le damos Enter, van a notar que solamente aparece Luis Enrique, ¿ok? Luis Enrique Chinchilla. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a hacer a Luis Enrique Chinchilla? Le vamos a agregar un subdocumento. ¿Cómo agregamos los subdocumentos? Le vamos a poner db.usuarios. ¿Cuál es el comando para actualizar documentos? El comando update. Y si solamente quiero actualizar uno, update one. Entonces le vamos a poner update one. Como ya encontramos el documento que queremos actualizar, entonces el primer parámetro es la condición. Entonces le voy a poner _ID, 2 puntos, y colocamos el Object ID y entre comillas le colocamos el valor. Con eso ya identificamos el objeto que quiero actualizar. Luego le ponemos una coma y ahora voy a decirle qué es lo que quiero actualizar. Para eso vimos que utilizamos el operador set. Con el operador set le vamos a decir qué es lo que quiero actualizar. Le ponemos dos puntos y ahora vamos a colocarle los campos que vamos a agregar. Como imagínense que queremos agregarle el campo teléfonos. ¿Cuántos números de teléfonos puede tener una persona? Varios. Puede tener el teléfono de casa, su teléfono personal, el teléfono de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer acá es, en teléfonos, vamos a agregar un subdocumento. Abrimos y cerramos llaves y le vamos a poner el teléfono de casa, por ejemplo, 244209, digamos así. Ese es el teléfono de casa. Le vamos a agregar el celular.
Y el celular en ese caso sería ese sería el celular. Y le vamos a agregar el teléfono del trabajo. Entonces le ponemos trabajo y aquí agregamos el teléfono del trabajo. La diferencia ahora es que donde le pusimos teléfonos, en esta parte de acá no le pusimos 2 puntos y un valor, sino que en lugar de eso abrimos llaves y empezamos a colocar más campos. Entonces eso se le conocen como subdocumentos, ¿ok? Que lo vamos a ver en la otra clase con más detalle, pero para que tengan una idea de cómo se trabajan esos elementos. Se le llaman subdocumentos. Ahora le damos Enter y si todo lo digitamos correctamente nos va a decir que actualizó un documento. O sea, nos debe aparecer de esa manera. Nos debe de aparecer que actualizó, en ese caso, un documento. Ahora, si ya actualizó el documento, revisemos cómo se ve. Podemos usar otra vez el comando Find de nuevo para revisar cómo se ve ese documento. Después de haberlo actualizado, le dan Enter y después usan el comando Find. Y ya les debería de aparecer así. Vean, eso es lo que usamos arriba para actualizar. Con el comando Find, notan que ahora teléfonos aparece 2 puntos y luego abre llaves y dice casa, celular y trabajo. Vean, aparecen varios datos en la parte aparecen varios campos sobre teléfono. Entonces ya teléfonos ya no solamente contiene un solo campo, sino que ahora aparecen varios valores dentro de los teléfonos. Ahora yo voy a tener teléfono de casa, celular y trabajo. Entonces eso para nosotros sería un subdocumento. Dentro del documento principal agregamos otros documentos adicionales. En casa, por ejemplo, en celular, hay gente que tiene 2, 3 celulares. Le podríamos poner celular 2 puntos, abrimos llaves y colocamos en ese caso más números de celular. O en el trabajo podemos colocar varios números del trabajo. Y así sucesivamente podemos seguir agregando más y más y más subdocumentos. En ese caso, MongoDB soporta un total de 100 niveles hacia abajo de subdocumentos. O sea, yo puedo agregar un documento sobre otro documento sobre otro documento hasta un total de 100 niveles. Y la capacidad máxima que tiene para poder agregar, en ese caso, documentos es de 16 megas por documento. 16 megas es el máximo que puede tener un documento. Imagínense cuántos datos nos podemos agregar en 16 megas. Básicamente son 16 millones de caracteres. Pero ese es el tamaño máximo. Esos son como limitantes que tiene la base de datos. Pero en alguna medida esa es la forma en la que nosotros vamos trabajando. Bien, ¿preguntas? ¿No? En la otra clase vamos a seguir trabajando con sus documentos. Ahorita nada más es para que lo vieran cómo funcionan.